puede ir abriendo su Biblia nuevamente a Génesis capítulo 2. Y hemos pasado un par de semanas estudiando el tema o la idea acerca del trabajo. Y hemos hablado de cómo Dios colocó al hombre en el huerto del Edén y lo puso a trabajar, lo puso a cultivar el jardín, lo puso a laborar antes de que el pecado llegara, Génesis 3. Y dije al inicio del capítulo 2 que íbamos a pasar una buena cantidad de semanas, porque ahora debo de introducir la segunda doctrina o la segunda parte de esta cosmovisión que estamos revisando, y tiene que ver con el hombre. Entonces vamos a llegar a los versos donde nuevamente, al igual que en el 1, 26, 27, 28, se nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza. Pero entonces vamos a iniciar en esta clase con la doctrina del hombre. Entonces lo podemos llamar de diferentes maneras. Esto será una cosmovisión cristiana del hombre, es decir, ¿qué dice la Biblia acerca del hombre? Esa doctrina también es conocida en el campo de la erudición o en el campo de la teología, es conocida como antropología, el estudio del hombre. La realidad es que todo ser humano tiene una cosmovisión. Al igual que veíamos la cosmovisión de Dios para el trabajo, entonces vamos a considerar la cosmovisión cristiana del hombre y vamos a reconocer lo que Dios dice acerca del hombre. Antes de llegar allí, permítame tratar un poquito de definir que cosmovisión es la manera como vemos el mundo, la manera como reaccionamos al mundo. Si tú ves a este mundo un tanto fatalista, es porque tu manera de ver al hombre o de ver las situaciones es fatalista. Si tú eres una persona gozosa y entonces tienes gozo de lo que sucede o pasa a tu alrededor, es porque tu cosmovisión de alguna manera tiene ese tenor, tiene ese tinte. Entonces lo que realmente una cosmovisión hace es ayudarnos a pensar y actuar conforme a tu cosmovisión. No sé si se han dado cuenta, pero he tratado de poner este calificativo. Una cosmovisión cristiana del trabajo, una cosmovisión cristiana del hombre, después vamos a llegar a una cosmovisión cristiana del matrimonio y la familia, y se van a dar cuenta que lo que quiero que entiendan, o lo que quiero revisar juntos, es que la Biblia no cae en estos temas. Cuando la Biblia habla del trabajo, dice cómo Dios ve el trabajo. Cuando la Biblia habla del hombre, dice cómo Dios ve al hombre. Cuando la Biblia habla de la familia, del matrimonio, dice cómo ésta debe de ser. Entonces, esta cosmovisión nos ayuda a pensar y actuar. También nuestra cosmovisión suele relucir o suele darse a conocer en la manera como vivimos. Cuando una persona vive de cierta manera es porque lo que lo está determinando es su propia cosmovisión. Una cosmovisión nos ayuda a rendir cuentas a Dios. Por lo que nosotros nos damos cuenta que no todas las personas operan de la misma manera. No todas las personas le dan el peso necesario a ciertos temas en su vida. Y finalmente, lo que una cosmovisión te permite hacer es que te permite tener, por lo menos la cosmovisión cristiana, te permite tener una claridad de la existencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a la luz de Génesis 1 y 2, si Dios no existe, entonces toda la conducta humana es permisible. Si Dios no está en la ecuación, vuelvo a decirlo, entonces toda la conducta humana es permisible. Es una sociedad o vidas o familias sin ninguna restricción moral, y eso es donde nuestra sociedad en su mayoría está. Al negar la existencia de Dios, entonces todo es permisible. Entonces, si quieres tener una definición clara de qué es cosmovisión, esta es un grupo de creencias y prácticas que definen la manera como una persona aborda los temas más importantes de la vida. Es un grupo de creencias y prácticas que definen la manera como una persona aborda los temas
más importantes de la vida: el trabajo, el matrimonio, la crianza de los hijos, la educación de los hijos, la manera como administra su tiempo, la manera como administra sus finanzas, la manera como administra sus relaciones, la manera como servirá al Señor en una iglesia local, la manera como harás uso de los dones espirituales que Dios te dio, la manera como descansarás, la manera como comerás, la manera como pondrás todo esto en un solo combo y no separarás esto como tener varias cositas sueltas por aquí y por allá. Entonces es por medio de esa cosmovisión que consciente o inconscientemente juzgamos la realidad que nos rodea. Y cuando juzgas la realidad que te rodea, entonces vamos reaccionando a las diferentes circunstancias que enfrentamos. Esta es la razón por la que no todos respondemos de igual manera ante una necesidad. No todos respondemos de la misma manera ante una enfermedad. No todos respondemos de la misma manera ante el tema servicio a Dios. Porque lo que realmente dicta tu respuesta es tu cosmovisión. Hay por lo menos 5 componentes que una cosmovisión tiene y que nosotros tenemos que considerar cuando hablamos de una cosmovisión cristiana. Número 1, una cosmovisión tiene un componente teológico. Es decir, contesta la pregunta: ¿qué creo acerca de Dios? Mi cosmovisión, tu cosmovisión, debe tener un componente teológico. Y mayormente ese componente se define al contestar: ¿qué creo acerca de Dios? Dios es realmente el creador, el sustentador. Dios realmente es sabio, es santo, es justo, es soberano, es autosuficiente, es amoroso, es misericordioso. ¿O tu Dios no es descrito por estas palabras, por esos calificativos o por esos atributos de Dios? Bueno, comienza con un componente teológico. Por ejemplo, si yo no creo que Dios es todopoderoso, entonces yo no lo voy a buscar en oración. ¿Para qué buscar a un Dios que no es todopoderoso? Si yo no creo que Dios es omnisciente, entonces seguramente yo me voy a sentir solo y me voy a sentir desmayar en cada situación que yo enfrento en mi vida. Bueno, ponte a pensar en eso simplemente. A veces pensamos y le damos un gran peso a las relaciones y pensamos que estamos solos. Pero pensar que estás solo cuando estás enfrentando un dilema en la vida o cuando estás enfrentando una adversidad en la vida, simplemente comunica que tú no estás confiado en que Dios está contigo, en que Dios es omnipresente, en que Dios es omnipotente, en que Dios es omnisciente. Bueno, ponte a pensar en la vida de aquellos hombres o de aquellas familias, mujeres, que han enfrentado gran tribulación, grandes aflicciones en la vida y que verdaderamente han estado solos porque están en el campo de las misiones o del servicio cristiano y están a 5 o 6 mil kilómetros de su casa. Nadie les conoce. No tienen a dónde correr. No tienen dónde refugiarse. Y sin embargo, cuando sus historias son escritas o cuando sus biografías son proclamadas, ellos están diciendo: pero Dios estuvo conmigo. El mundo contra mí, pero Dios estuvo conmigo. ¿Qué te dice eso? Que el componente teológico en su cosmovisión es claro. Componente número 2, antropológico. Y allí es donde estamos. El componente antropológico habla de cómo el hombre puede creer lo que las Escrituras dicen en Génesis 1, 27 y 28 acerca de que somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, el componente antropológico responde a la pregunta: ¿qué es el hombre? ¿El hombre es creación de Dios? Ni los cocodrilos, ni los hipopótamos, ni las jirafas, ni los perritos, ni los gatitos, ni los conejitos fueron hechos a imagen de Dios. La única especie de toda la creación
que tiene esa dignidad de haber sido hecha a imagen y semejanza de Dios es el hombre. Ahora, ¿por qué señaló esto? Porque vivimos en una sociedad que le da más valor a los gatos y a los perros o a los conejos que al hombre. Yo lo veo cada vez que voy a un supermercado. Hay gente llevando en sus carros costales para sus mascotas, objetos para su mascota. Yo recuerdo no hace muchos años, ahí donde más o menos vendían las cosas estas para bolear tus zapatos, para limpiar tus zapatos, el matamoscas y todas esas cosas, veías unas cuantas cosas en los pasillos de un supermercado como para un gatito y un perrito. Yo me asusto cada vez que voy que el pasillo es más grande y yo digo, algún día no va a haber comida para seres humanos, pero el abarrotes va a estar, el supermercado va a estar abarrotado para animalitos. Nada en contra de los animalitos, pero no podemos tratar a los animalitos como si tuvieran la dignidad que la Biblia dice que el hombre única y exclusivamente tiene. Imagen de Dios. Imagen de Dios. Entonces, hermanos, eso es algo que nosotros como creyentes deberíamos evaluar. Porque si tú no tienes problema con alimentar a una mascota, pero sí tienes problema con alimentar a un pordiosero en la calle, escúchame bien lo que te voy a decir, algo anda mal. Tú no estás creyendo lo que Génesis 2 y el resto de las escrituras sustenta acerca de lo que es el ser humano. Número 3, el componente metafísico. Y el componente metafísico responde a la pregunta, ¿qué es lo que existe y cuál es la última realidad? ¿Qué es lo que existe y cuál es la última realidad? ¿Qué es lo que existe? Dios. Dios siempre ha existido. El hombre existe. Su creación existe. No son sueños, no son metáforas. ¿Cuál es la realidad? El hombre necesita un Salvador. El hombre necesita un Redentor. Dios ha prometido llevar a la eternidad a esta persona. Esto habla de la realidad. Regresando al punto antropológico y solo porque se me vino un brillo aquí, ahora mismo usted recordará no hace muchos años cuando golpearon, maltrataron y pues creo que murió este perrito llamado, si no mal recuerdo, Rodolfo. ¿Cuándo tú has visto que la gente hace una marcha por un niño abortado? ¿Cuándo? Pero estaba toda una sociedad, peleemos por Rodolfo. Si tuvieras la estadística de miles de niños tirados a la basura. Entonces, esta clase va a ser bien sencilla. Lo que Dios dice, lo que el hombre dice. Entonces, Dios dice, el hombre es creado a imagen de Dios, es la corona de la creación, pero ahora tenemos a toda una sociedad diciendo, los gatos son más importantes, los conejos son más importantes, los perros son más importantes o cualquier otro animal que puedas tener en tu casa. Número 4, tenemos el componente axiológico. Y el componente axiológico contesta la pregunta, ¿qué es bueno y qué es malo? Bueno, cuando contestas esta pregunta, se determina todo nuestro comportamiento. Todo nuestro comportamiento está determinado por lo que yo creo que es bueno, entonces voy a practicar eso, entonces voy a hacer eso, entonces voy a comer eso, entonces voy a practicar esta situación que es buena para mi cuerpo, pero voy a rechazar todo lo que es malo. Usted ha leído, y yo he leído en más de una ocasión, estas escrituras a lo largo de la Biblia, donde se nos llama a la santidad y donde se nos declara que Dios es santo. Y que el hombre, aunque nunca vamos a llegar a tener esa santidad tan preciada y tan preciosa de parte de nuestro Señor, Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se nos llama a esa santidad. Entonces, para nosotros es bueno ser santo. Lo contrario de ser santo es malo.
Número 5, el quinto componente es epistemológico. Y ese componente responde a la pregunta, ¿cómo sé lo que sé? ¿Cómo logré adquirir este conocimiento? ¿Podemos confiar en este conocimiento adquirido? ¿Podemos confiar en lo que las Escrituras me están comunicando? Bueno, esto es importante y pudiéramos profundizar y quedarnos aquí más y en cada uno de esos componentes traer muchos pasajes que comprueban que esto es una realidad. Pero simplemente quiero poner la plataforma porque al comenzar a desplegar lo que voy a comenzar a desplegar y al hablar de una cosmovisión, necesito que usted entienda a qué estamos refiriéndonos. Sobre todo en las próximas 3 cosas que voy a revisar: el hombre, el matrimonio y el pecado. Estas son 3 áreas de gran debate en nuestra sociedad presente. Estas son 3 áreas que, de acuerdo a cómo tu cosmovisión ve y se asoma a enfrentar estas realidades, puedes tener una diferencia increíble con el resto de otras personas. Hay una frase de un hombre, un teólogo, y que a la vez llegó a ser primer ministro de Holanda, Abraham Kuyper. Y Abraham Kuyper dijo lo siguiente: no hay pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, como Señor soberano de todo, no clame mío o me pertenece. Entonces, entendamos esto a la luz de esta frase, que no es otra cosa sino va a confirmar todo lo que vamos a leer ahora. Pero básicamente lo que esta frase te está diciendo es: Dios no está peleando nada con nadie, porque de hecho toda la tierra es suya. Él creó, Él sustentó, Él no tiene que pelear nada a Satanás, Él no tiene que pelear nada a la carne, Él no tiene que pelear nada al mundo, porque todo le pertenece. Así que tan pronto haya una área donde el hombre no glorifica a Dios, tan pronto haya una área donde el hombre no glorifica a Dios, entonces yo me encuentro fuera de la cosmovisión cristiana y dejo de estar rápidamente en sintonía con Dios. Si el hombre se encuentra haciendo algo que no da gloria a Dios, que no trae honra a su nombre, entonces en ese momento yo he salido de los límites, de las fronteras que me permiten vivir dentro de una cosmovisión cristiana. Entonces síganme en el capítulo 2, verso 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Verso 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, nuevamente, vemos claramente que el plan de Dios para el hombre es que trabaje, es que cultive el huerto, es que esté allí haciendo la obra de Dios. Pero nuevamente, como en el 1, 26, 27, 28 del capítulo 1, se nos dice que Dios creó al hombre. Entonces, comencemos contestando la pregunta: ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Bueno, esta pregunta que muchos han buscado contestar, no solamente la Biblia, no solamente hermanos nuestros en otro momento histórico de la iglesia, una pregunta que se ha buscado contestar por filósofos, por pensadores, por proponentes de cosmovisiones diferentes al cristianismo. Pero cuando nosotros pensamos realmente en la pregunta, ¿quién es el hombre?, hay un solo lugar al que podemos regresar. Cuando
quieres contestar quién es el hombre, tienes que regresar a la primera dirección que un ser humano tuvo acerca de dónde vivir. Hay que regresar al jardín o al huerto del Edén. ¿Quién es el hombre? Desde la perspectiva bíblica hay una sola forma como podemos contestar y es yendo a los orígenes del ser humano. Génesis 1. La teología cristiana sostiene que los seres humanos no tienen supremacía metafísica, no tienen supremacía metodológica. La humanidad ocupa siempre el segundo lugar, tanto en el orden del ser como en el orden del conocer. En otras palabras, el hombre no fue creado antes de que Dios definiera o decidiera crear al mundo en el que tú y yo vivimos. El hombre viene, como claramente las Escrituras lo dicen, como parte de la creación de Dios. Entonces es como nosotros llegamos a la doctrina o al término que hablaba al principio de la clase, a la antropología teológica. Lo que tiene que ver desde la Biblia con el estudio del hombre. Pero cuando llegamos a la antropología teológica tenemos que decir que esta es una doctrina derivada. ¿Por qué derivada? Porque primero es Dios y luego el hombre. El hombre sin Dios es nada. Para muestra un botón, tu vida y mi vida antes de tener al Señor como nuestro Redentor. Te puedes dar cuenta en tu propia vida más o menos de esta realidad de un antes y un después. Puedes ver la vida de tus seres queridos, puedes verlos sufrir, puedes verlos hundidos en sus pecados y en sus delitos, y ellos no están conscientes de la necesidad que todo ser humano tiene del Creador. Así que la antropología teológica nos ayuda a entender, nos ayuda a definir claramente que esta es una doctrina derivada, que solo podemos entender cuando afirmamos que el hombre es un ser que tiene que ver con Dios. O mejor dicho, Dios tiene que ver con el hombre. Porque siempre primero Dios, después el hombre. Aún en esa expresión que dice el hombre buscando a Dios, el hombre clamando, el hombre viniendo a Dios cuando Él quiso venir, aún en esas palabras que pudieran estar comunicando cierto conocimiento de Dios, hay un error, porque el hombre no es antes que Dios. Dios siempre antes que el hombre. El gran reformador Juan Calvino decía acerca de esto, el conocimiento del hombre está ligado al conocimiento de Dios. A medida que un ser humano conoce mejor a Dios, entonces logra conocerse mejor a sí mismo. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, comenzamos a apreciar quién es Dios, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos guarda, cómo Dios tiene cuidado de nosotros, cómo Dios nos rescató en la persona y en la obra de Jesucristo. Entonces nosotros no solamente logramos tener un mejor conocimiento de Dios, sino que logramos entonces conocernos mejor a nosotros mismos. Así que el cristianismo ortodoxo, el cristianismo que ha guardado la fe desde tiempo antiguo, tiene dos declaraciones respecto al ser humano. Número uno, los seres humanos son únicos y especiales porque fueron creados a la imagen de Dios. Únicamente el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Nada más. Número dos, los seres humanos sufren un problema que es fundamental. El problema que el ser humano sufre es que no podemos entender al hombre al margen de su creador. El hombre no puede entenderse a sí mismo al margen de su creador.
El hombre tiene problemas psicológicos, relacionales, de carácter, sube y baja. Y de repente tú escuchas que cuando la gente está sufriendo dice, es que nadie me entiende. Y cuando tú ves a una persona que está diciendo nadie me entiende, lo que tú tienes allí es realmente a una persona que te está comunicando un problema fundamental. Es verdad. Nadie lo entiende. Pero la raíz de esa expresión, nadie me entiende, es que realmente ni siquiera esa persona entiende lo que Él es en Dios. Es decir, está al margen de su Creador. Una persona al margen del Creador sufrirá y luego cuando sufre buscará las respuestas en los lugares equivocados, buscará satisfacer las necesidades que solo el Creador puede suplir en el lugar inadecuado. Buscará terapia, buscará fármacos, buscará métodos, buscará 1000 maneras de solucionar el problema que sencillamente se arregla cuando permites que el Creador no esté fuera de la ecuación, sino dentro de la ecuación. Esa triste realidad de personas al margen del Creador ha enriquecido a miles y a cientos de miles de personas en el mundo en el que vivimos. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir con esta expresión? Primero es Dios y después es el hombre. ¿Por qué la gente sufre? Porque Dios no es el número uno en su vida. ¿Por qué tenemos matrimonios sufriendo? ¿Por qué tenemos cónyuges sufriendo? ¿Por qué tenemos hijos sufriendo? ¿Por qué tenemos ancianos sufriendo? La realidad es siempre la misma, porque Dios no es primero. En la búsqueda que el hombre hace para suplir que Dios no es primero, intentará con una y otra cosa. No sé si tú eres de esas personas. Voy a describir un panorama, nada personal, pero voy a describir un panorama más o menos así. Cierta persona tiene una enfermedad, ha adquirido una enfermedad del tipo crónico degenerativa. Y entonces esa persona, cuando es diagnosticada con esa enfermedad, comienza a ir con el médico o el especialista que puede hacer las indicaciones de qué es lo que necesita ingerir, de qué es los medicamentos que necesita tomar, de qué es la dieta que tiene que tomar y muy seguramente recibirá alguna indicación de algún tipo de ejercicio físico para esa enfermedad. Y entonces comienza a hacer algo que no ha hecho por meses, por años, o no lo sé. Con el paso del tiempo, otras personas se enterarán del padecimiento que esa persona tiene, no siendo un especialista, no siendo una persona que se ha preparado, entonces va a comenzar a recetar cosas. Y entonces vienen los tés, y entonces vienen las comidas, y entonces vienen los suplementos alimenticios, y entonces vienen los libros, y entonces vienen los videos en YouTube que te dicen cómo arreglar esta situación. Y entonces tú tienes a esta persona que lo que va escuchando, va haciendo. Va comprando las pastillas que dicen que hay que tomar. Va untándose las pomadas que dicen que hay que untarse. Luego en el campo de lo religioso, a veces va buscando la religión que ofrece la panacea o la respuesta para eso. Finalmente tú tienes un problema porque esta persona al no tener paz en Dios, entonces está buscando cualquier cosa que la gente da como una solución o una respuesta rápida. Yo recuerdo a aquel anciano, cuidaba los carros en un banco o estaba ahí para lo que conocemos como el viene. Y entonces yo lo veía seguido, o por lo menos una vez a la semana a este señor.
y cuando yo era un niño asistía a la iglesia donde mi papá era pastor, así que lo conocíamos bien. Y un día vi que una persona le estaba dando algo porque tenía un problema en el ciático. Y entonces escuché cuando alguien le dijo, ¿por qué no usas fulano té? Dicen que es muy bueno para eso. Lo voy a usar, dicen. A la siguiente semana, simple y sencillamente, quise saber cómo estaba y le dije, ¿y cómo le ha ido? ¿Probó el té? Sí, dice, me lo he estado untando toda la semana, pero no siento mejoría. Y entonces dije, creo que era tomado, no untado. El hombre prueba y prueba con todo lo que la gente va diciendo que funciona para eso. Y quise dibujar un caso donde posiblemente no estoy señalando ningún pecado, pero lo mismo pasa con el pecado. Queremos dar soluciones al pecado que nada tienen que ver con la raíz del pecado, porque primero es Dios y solo después es el hombre. Entonces, esta doctrina del hombre nos lleva a contestar dos preguntas que son verdaderamente impresionantes. ¿Quieres estar calibrado en el lugar que la antropología o la doctrina del hombre te lleva? Hay que contestar dos preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? Y ambas preguntas tienen respuesta en las Escrituras. No tienes que salir de allí. La Biblia te dice quién es Dios. La Biblia te dice quién es el hombre. El gran predicador Jonathan Edwards tenía una frase donde él decía, conocer a Dios y conocer al hombre es realmente fundamental. Conocer a Dios y conocer al hombre es realmente fundamental. Mira lo que dice Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Mira, si no entendemos cómo Dios nos creó, no entenderemos cómo las Escrituras hablan de este conflicto. Pablo está escribiendo a los Gálatas y está diciendo, hay una lucha interna entre obedecer lo que mi espíritu me está diciendo u obedecer lo que la carne está diciendo. El deseo de la carne siempre es contra el espíritu. Entonces a la carne no se le puede apapachar, a la carne no se le puede abrazar. No hacemos pacto con la carne, no hacemos un trato con la carne de decirle, pórtate bien 1 hora y ahorita te voy a soltar otras 23. ¿Por qué no lo hacemos así? Porque claramente Pablo te está diciendo, tu carne y mi carne están peleando contra el espíritu en nuestro interior. Entonces dije al principio que se trataba de una lucha entre creer a Dios o creer al hombre. La batalla cósmica tiene sus raíces aquí en Génesis 1, Génesis 3. Nosotros vemos en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Él habló, como el autor de Hebreos dice en el capítulo 1, por el poder de su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces, número 1, Dios habló. Porque siempre Dios es primero, porque siempre Dios habla primero. Pero en el capítulo 3 nosotros vemos que Satanás habló. Esta es la batalla cósmica, no hemos salido de Génesis. Dios habla en el capítulo 1, Satanás habla en el capítulo 3. El escenario de la Biblia se ve trastornado por Génesis capítulo 3. Y entonces tenemos esta batalla cósmica desde Génesis 3, donde se ha peleado por la verdad. O lo podemos decir de otra manera, si quieres decirlo así. La verdad y la realidad en Dios, peleando contra la mentira y la ilusión en Satanás. Esa es la verdad. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del pecado, te dice es horroroso.
Cuando la Biblia te habla del pecado, te dice es el gran mal que ha dañado a la raza humana. Necesitamos redención. Pero cuando Satanás te habla del pecado, te dice, es hermoso, disfrútalo. Lo que Satanás nunca nos va a decir cuando somos tentados, lo que él nunca nos va a decir es que el pecado es hermoso cuando lo pruebas, pero va a destruir tu vida en el futuro. Nunca nos lo dice, porque esa es la realidad, pero él llega entonces a mentirnos y a darnos ilusiones. Entonces, quiero que escuches las voces a lo largo y ancho de la historia. Primero quiero que escuches la voz de Satanás. Es raro, ¿no? Pero quiero que escuches la voz de Satanás en algunos de sus representantes a lo largo de la historia. Y luego quiero que escuches la voz de Dios en su palabra a lo largo de la historia. Y que entonces por contraste podamos contestar la pregunta, ¿qué es el hombre? Entonces vamos a escuchar primero a Satanás. Escucha lo que la serpiente antigua dice. ¿Con que Dios os ha dicho? No comerán de ningún árbol del huerto. Génesis 3. Escucha lo que Sócrates dijo. El hombre es un bípedo sin pluma. Escucha lo que Charles Darwin dijo. El hombre tiende a ser materialista. El hombre se considera como un animal muy evolucionado. Así que eso nos degrada como seres responsables, religiosos y morales. Escucha lo que Carlos Marx dijo. El hombre no es más que el homo faber o el hombre fabricador. Es un instrumento al servicio del Estado. Escucha lo que los filósofos existencialistas han dicho. El hombre fue definido como el homo valens, el hombre con voluntad. Es decir, el hombre tiene la capacidad de decidir por sí mismo. Escucha lo que Friedrich Nietzsche, uno de los padres de la psicología, dijo. El hombre realmente es el superhombre, capaz de no depender de nada ni de nadie. Para Nietzsche, uno de los grandes peligros de la sociedad eran los débiles y los oprimidos. Escucha lo que Sigmund Freud dijo. El hombre es básicamente un ser sexual que toma todas sus decisiones basado en el sexo. Escucha lo que Peter Singer dijo. El hombre es otro animal más con los mismos derechos que el resto de los animales. Bueno, termino leyéndote lo que la Organización de las Naciones Unidas declara en su artículo 1, el 10 de diciembre de 1948. Todos los seres humanos nacen libres. Libres. Nacen pecadores. Sigue escuchando lo que la ONU dice. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados con esta razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Y por qué tenemos tanta gente en las cárceles? ¿Y por qué tenemos tantos delincuentes en el mundo como vivimos si debemos comportarnos fraternalmente? Bueno, es sencillo. Dios no está en ninguna de estas declaraciones, ¿se dan cuenta? Dios no está en ninguna de estas declaraciones. Estos hombres siguen a su padre Satanás, considerado la serpiente antigua en Génesis 3, proponen una idea donde Dios no está en la ecuación. El hombre es un superhombre. Sí, el hombre es un superhombre para pecar, para robar, para matar. Ahora déjame decirte dónde esto realmente tiene su afectación. Lo que toda cosmovisión cree acerca del hombre determinará cómo trata al hombre. Por ejemplo, hubo un hombre que abrazó la filosofía de Nietzsche. La abrazó tanto que ese hombre consideró que los judíos eran una raza inferior
Y entonces, cuando consideró que los judíos eran una raza inferior, mató a 6 millones de judíos. Su nombre, usted lo conoce, Adolfo Hitler. ¿Por qué Adolfo Hitler tuvo la osadía de matar a 6 millones? Sencillo, porque compró la cosmovisión de Nietzsche acerca de lo que es el hombre. Bueno, ahora vamos a dejar de escuchar a Satanás porque eso no nos interesa mucho. Escucha a Dios. Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Cómo hizo Dios al hombre? A semejanza de Dios lo hizo. No, no es un superhombre. No, no es un animal. ¿Lo ves? Véalo en Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios hizo al hombre. Bueno, no hemos salido del libro de Génesis y esta expresión ya se repitió 4 veces entre el capítulo 1 y el capítulo 9. Ve cómo lo dice Salomón en Eclesiastés 7:29. Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. O escucha como lo dice David en el Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. Entonces, ¿a qué conclusión llego con estos cuatro versos? Y pudiéramos tener más. Sea Dios veraz y sea todo hombre mentiroso. Entonces, en nuestra cosmovisión, el trato a la vida es completamente diferente al resto de las filosofías humanas. No nos rige Freud, no nos rige claramente Marx, no nos rige Sócrates, no nos rige Nietzsche, no nos gobierna la serpiente antigua. No seguimos a ninguno de estos hombres. No, ni siquiera seguimos a Singer o no seguimos a los existencialistas. No seguimos a Darwin. Seguimos a Dios. Dios tiene una forma de referirse al hombre. Dios tiene una manera de llamar al hombre y lo seguimos a él. Entonces Dios dice que el hombre es su creación. Dios dice que el hombre está hecho a su imagen. Dios dice que estamos hechos a semejanza de él. Dios dice que el hombre es un mayordomo de toda la creación. Finalmente Dios dice que el hombre es un representante de Dios. Bueno, la palabra imagen es la palabra selem y simplemente significa una figura representativa. El hombre está representando a Dios en la tierra. La palabra imagen en griego es eikon y significa un símbolo que representa algo. Entonces, ¿qué es el hombre aquí en la tierra? Un representante de Dios. Así que nuestra vida está realmente anclada en la imagen de Dios. Dios entregó la tierra a Adán y a Eva para que ellos la administraran. Por ende, al caer sus gobernantes, al pecar sus gobernantes, cayó la tierra. Entonces, cuando Génesis 3 llega, no solamente tenemos a Adán y Eva bajo la maldición, tenemos a toda la creación bajo la maldición de Dios, porque ellos eran sus representantes, sus gobernadores, sus vicerregentes.
Entonces, cuando hay claridad en eso, la razón por la que respetamos a otros seres humanos, sean creyentes o no sean creyentes, respetamos a los seres humanos porque tienen la imagen de Dios. La imagen de Dios está en cada ser humano. Esa imagen ciertamente está manchada por el pecado, pero aun cuando esa imagen está manchada por el pecado, tú tienes a gente que desea hacer cosas buenas o morales. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta que hay gente que yace bajo el poder del maligno, están en pecado, su vida en ciertas áreas es muy mala, pero de repente te los encuentras haciendo obras buenas? De repente te encuentras que el impío está ayudando al justo a salir de ciertos problemas. Y a veces la gente se pregunta, no sé cómo explicar esto. Mi hermano, es bien sencillo. La imagen de Dios en el ser humano está manchada, pero aún hay gente que desea hacer cosas buenas y morales, y eso apunta a algo que conocemos como gracia común. Es decir, esta gracia que puede acompañar a cualquier ser humano, a cualquier persona en el mundo caído donde tú y yo vivimos, y no necesariamente eso significa que estas personas son salvas. Porque para que una persona sea salva, no solo necesita gracia común, necesita una gracia especial. Una gracia específica para ser salvo. Vean cómo lo dice Pablo en Romanos 2:15. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolo unas veces y otros defendiéndolos. El día en que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pablo reconoce en este pasaje que la raza humana aún lleva la imagen de Dios en sus conciencias. Eso no significa que son cristianos, pero por eso tienes gente mala a veces haciendo cosas buenas. Delante de Dios eso no significa que van a ganar el cielo, porque el cielo no es algo que se gana por obras. Llegamos allí. De hecho, el pecador llegará a la eternidad, llegará al cielo de la misma manera que el ladrón que estaba junto a Jesús en la cruz llegó, por gracia. Vean cómo Santiago lo dice en el 3:9, hablando de la lengua. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos, ¿a qué? A la imagen de Dios. En el contexto de Santiago, en el capítulo 3, Santiago está hablando del uso que damos a la lengua. El problema radica en que la persona a la que podemos lacerar con nuestra lengua también posee la imagen de Dios, como tú y como yo. Entonces, mi hermano, cuando tú y yo pensamos, y si realmente entendemos la doctrina del hombre, pensamos que esta persona que te ha herido, esta persona que te ha afectado, esta persona que te ha dañado, y entonces tú estás listo para desenfundar tu lengua y utilizarla en contra de ella. Simplemente pregúntate una sola cosa. Esta persona a la que voy a fulminar con mi lengua, ¿tiene la imagen de Dios? Y si la respuesta es sí, entonces tú deberías detenerte. Vean cómo cualquier área que no glorifica a Dios, entonces realmente tiene conflictos con la cosmovisión. La pornografía. La pornografía revela la imagen de Dios en la persona que está mostrando su cuerpo de forma pornográfica o de forma gráfica, pero revela la imagen de Dios. En el matrimonio,
tratamos la imagen de Dios en el cónyuge. El aborto nos recuerda que peleamos contra él porque estos bebés indefensos llevan la imagen de Dios. ¿Lo ven? No es una doctrina que se queda en la iglesia el día domingo por la mañana o el día jueves por la tarde cuando nos ponemos un tanto doctrinales. Simplemente piénsalo. El hecho de que Jesús encarnara nos da la idea del valor que Dios tiene del ser humano. No tomó otra forma. No vino como un canguro, para ser más gráfico. No vino como cualquier otro animal. Tomó la forma humana. Y eso te habla de la dignidad que el ser humano tiene delante de Dios. Eso nos recuerda claramente, vamos nuevamente, Génesis 1, 26, 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Bueno, ¿en qué consiste la imagen de Dios en el hombre? ¿A qué se refiere la expresión imagen de Dios en el hombre? Voy a simplemente introducirme a ello esta noche. El hombre es un ser espiritual. A eso se refiere cuando hablamos de la imagen de Dios en el hombre. El hombre es un ser espiritual. Dios nos dio vida, Dios sopló aliento de vida sobre el ser humano y nos dio la posibilidad de vivir para Él y de relacionarnos con Él espiritualmente. No lo vemos. ¿Sí te has dado cuenta de eso, no? No lo vemos, pero nos relacionamos con Dios de forma espiritual. Segundo, el hombre es un ser relacional. Así como Dios tiene relación con el hombre, así como Dios descendía al huerto del Edén y tenía relación y se comunicaba con Adán y Eva, así el hombre tiene mente, tiene voluntad y se relaciona con otras personas. Entonces nos relacionamos con Dios, nos relacionamos con otros seres humanos. Tercero, el hombre es un ser con voluntad. Tenemos voluntad, tenemos mente. Tenemos la facilidad de poder decidir, me como una torta o me como un taco de carne asada. Me voy a comer 2 huevos, porque si como más me va a subir el colesterol, o le voy a creer a los nuevos nutriólogos y a los nuevos estudios que dicen no hay problema con el huevo, entonces vamos a tener un pentecostés cada desayuno. Vamos a entrar en gozo pentecostal cada desayuno y vamos a ir por 3 o 4 huevos. Tenemos voluntad. Pero esa voluntad que el hombre tiene jamás lo va a llevar a Dios. Porque el hombre yace en su pecado y esa voluntad lo único a donde lo va a llevar es a sacar a Dios de la ecuación, nunca a tenerlo dentro de la ecuación. Por eso es que cuando Juan nos explica el encuentro de Jesús con Nicodemo, nos explica que el nuevo nacimiento de Nicodemo, un prototipo de todo nuevo nacimiento de un cristiano, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Observa que Jesús no le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, usa tu voluntad para venir a mí. No, Jesús de hecho le está explicando, Nicodemo, es imposible que me creas. Es el Espíritu Santo el que sopla, es el Espíritu Santo el que da vida, es el Espíritu Santo el único que puede venir y realmente hacer una obra sobrenatural en tu vida. El hombre también es un ser inmortal. Y tenemos que cuidar la expresión inmortal. Porque esa expresión inmortal a veces es confundida con la palabra eterno. El hombre es inmortal, pero el hombre no es eterno.
Nosotros no existíamos antes de la creación para ser eternos. Nosotros comenzamos a existir el día que tu mamá te dio a luz. Hay un punto inicial aquí en la tierra. No somos eternos, somos inmortales. Somos inmortales. En otras palabras, una vez en Cristo no morimos porque se nos ha dado vida eterna. Pasamos de la condición de vida en la que estamos de este lado de la eternidad al otro lado de la eternidad por la gracia y la misericordia de Dios, pero tuvimos un punto de inicio en la tierra. Entonces el ser humano no es eterno, el ser humano es inmortal. Y finalmente, el hombre es un ser que originalmente poseía santidad inherente. Antes del pecado, antes de Génesis 3, Adán tuvo una santidad propia. Pero nuestra santidad del día de hoy es una santidad posicional. Cristo nos la da. Somos santos porque nos identificamos posicionalmente con Cristo. Pero Adán no tuvo esa santidad en Génesis 1 y en Génesis 2. La santidad de Adán era una santidad propia. Entonces, para llegar al final, necesitamos reconsiderar realmente la batalla cósmica en la que vivimos. Necesitamos reconsiderar la batalla cósmica en la que vivimos. En esa batalla que se ha enfrentado desde el huerto del Edén, el hombre tiene esencia, el hombre tiene un estado moral y el hombre tiene necesidades que suplir. Pero hay que recordar que el estado del hombre original antes de la caída es un estado de inocencia. Génesis 6:5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. O escucha como Pablo lo dice en Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos, ¿qué? Pecaron. Pecamos en Adán. Adán es el representante federal de la creación en el huerto del Edén. Esta es la razón por la que entonces decimos que cuando todo niño nace, mamás, ustedes perdonen, todo niño nace como un pecador. No está mal cuando un padre toma a ese bebé en sus brazos o en sus manos y entonces le dice a la abuela, a los tíos y a los amigos que van llegando, te presento a mi pecadorcito. Yo sé que nadie lo hace, pero esa es la realidad. Nacemos en pecado porque nuestro representante en el Edén pecó. Todos estábamos en Adán, toda la raza humana estaba en Adán. Y de hecho, aunque suena raro, ese entendimiento en la vida de un padre le va a ayudar el resto de su vida. Porque a veces como padres batallamos para reconocer que nuestros hijos son pecadores. Entonces, mientras más chicos son tus hijos y tú estás reconociendo que son pecadores, tienes más o menos la batalla dominada. No victoria total, pero tienes más o menos un entendimiento adecuado de lo que va a pasar de aquí hasta que el Señor encuentra a ese pecador con su gracia y lo salva. Después de la caída, el hombre es peor de lo que imaginamos. Después de la caída, el hombre es peor de lo que podemos describir. Y entonces la historia de la redención se nos introduce y el hombre llega a ser redimido por otro hombre, el segundo Adán, pero ese hombre sigue cargando la marca de Adán sobre su vida. Esa naturaleza pecaminosa que mora dentro de nosotros. Nos podemos justificar a nosotros mismos y por eso Pablo dice hay que hacer morir
los deseos, las obras de la carne en nuestro interior. Entonces voy a terminar con lo que creo que es el capítulo más explicativo de eso en Romanos 7. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué está diciendo Pablo eso? Porque está entendiendo la naturaleza pecaminosa. O el verso 18 y 20. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Qué está reconociendo todo esto en Pablo capítulo 7 de Romanos? Está reconociendo el problema que el hombre tiene cuando saca de la ecuación a Dios. Está reconociendo la naturaleza pecaminosa. Pablo está hablando aquí como un pecador más. Y si eso no te convence, entonces escucha las últimas palabras lacerantes de Pablo al final de este capítulo, verso 24. ¡Miserable de mí! ¿Pablo? 25 años después de Hechos capítulo 9, 25 años después de estar sirviendo a la grey de Dios, 25 años después de plantar iglesias, fundar iglesias, levantar ancianos y diáconos, 25 años después de enviar a no sé cuántos misioneros, no sé a cuántos pastores a pastorear, a discipular a otros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y entonces escucha el verso 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Entonces Pablo está diciendo, quiero agradar a Dios, quiero tener una cosmovisión cristiana claramente en todo lo que hago, pero mi naturaleza pecaminosa sigue estando viva. Entonces terminamos. Dijimos que el hombre entonces tiene tres cosas: su esencia, lo que llamamos imago Dei o la imagen de Dios. El hombre tiene su esencia, es que fue hecho a imagen de Dios. Dios le da cuerpo y espíritu. Dios le da el hombre interior y el hombre exterior. Vemos el exterior, no vemos el interior. Y como ya mencioné, en el Nuevo Testamento el hombre interior tiene varias palabras para comunicarse: espíritu, alma, hombre interior, como Pablo lo utiliza muchas veces, corazón, mente, voluntad. Todas estas ideas no es como que comunican 7 u 8 departamentos dentro del hombre interior. Lo que estas ideas comunican es: el hombre interior tiene una tremenda necesidad de Dios el Creador gobernando y reinando en su vida interna. Entonces, en su esencia es imagen de Dios. En su estado moral, cuando hablamos del estado moral del hombre, tenemos que reconocer que la maldad no es inherente a la raza humana. Dios creó a un hombre bueno. Observen en los días de la creación, y cada vez que Dios crea algo está diciendo es bueno. Es bueno. Es bueno que cree el sol, es bueno que cree que el mar, los peces. Pero cuando creó al hombre, entonces dice es extremadamente bueno. Inherentemente el hombre fue creado sin maldad. ¿Por qué el hombre llega a ser malo? La batalla cosmológica. El hombre llega a ser malo porque decide escuchar el chillido de la serpiente antigua en vez de escuchar la voz de Dios.
El hombre es malo porque ha escuchado a Marx. El hombre es malo porque ha escuchado a Freud. El hombre es malo porque ha escuchado a todos estos proponentes diciendo, Dios no existe, Dios no está en la ecuación, saquémoslo de aquí. Esa es la razón por la que la Biblia nos llama una y otra vez a ignorar las mentiras de este mundo y a la par nos llama a exaltar, a alzar la palabra de Dios que siempre es verdadera. Romanos 8:13, porque si ustedes viven conforme a la carne habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Colosenses 3:5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme ¿a qué? A la imagen de aquel que lo creó. Génesis 1, 26, 28. Entonces el hombre tiene una esencia, el hombre tiene un estado moral claro, y número 3, para terminar, el hombre tiene necesidades. Y el problema es, ¿dónde vas a satisfacer tus necesidades? ¿Lo vas a satisfacer desde el chillido de la serpiente? ¿O lo vas a satisfacer desde la clara voz de Dios diciéndote lo que es moral y lo que es inmoral? Ustedes han escuchado el término o la expresión una y otra vez. Una madre diciéndoselo a su hija, un padre diciéndoselo a su hijo, un profesor diciéndoselo a su grupo, un patrón diciéndoselo a sus trabajadores. Y lo peor de esto, un pastor diciéndoselo a sus ovejas. Y la mentira es esta: necesitas autorrealizarte. ¿Quién fue la primera persona que habló de autorrealización? Fue Satanás en Génesis capítulo 3. La mentira que Satanás vendió en Génesis capítulo 3 tiene que ver con la autorrealización. Esta es la vieja mentira del jardín del Edén. Cada vez que un hombre o una mujer busca autorrealizarse, tiene que retirar todas las restricciones morales que en algún momento estuvieron a su alrededor. Entonces, si para yo poder autorrealizarme voy a tumbar todas las restricciones morales, entonces, ¿por qué las Escrituras una y otra vez me dicen no a esto, no a esto, no a esto, no a esto? De hecho, la autorrealización, como es vendida por Satanás y el mundo en nuestros días, es un atentado frontal a la voz de Dios. Entonces, en su condición caída, Génesis 3, no Génesis 1 o 2, en su condición caída, Génesis 3, el hombre es el problema y siempre el hombre está sirviendo al problema. Es decir, está buscando autorrealización en su propia persona, en sus propias capacidades, ensimismado, idiotizado, como lo quieras decir, y nuevamente lo tengo que decir, sacando a Dios de la ecuación. Aquella famosa frase que cuando yo era un niño no era nueva, pero no era tan vieja. No está en la Biblia, no vayan a ponerlo ahí como una nota al pie de sus notas pensando que está en la Biblia.
pero algunos que son contemporáneos o mayores que yo escucharon esta frase una y otra vez. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Bueno, esa expresión también tiene un lugar de donde surgió. Surge de Génesis 3. Es la misma mentira de Satanás diciendo, toma el mando de tu propia vida y haz con ella lo que quieres. Si tú eres el arquitecto de tu propio destino, entonces Dios no es Dios. Entonces vemos al hombre adquirir esa naturaleza pecaminosa en Génesis capítulo 3. Y la solución que Dios da a la naturaleza pecaminosa del hombre es la redención. Dios envía a su Hijo en forma de hombre, tomando forma humana, para entonces poder redimirnos. ¿Por qué? Porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. No hay ni un solo hombre que se puede salvar a sí mismo. Pero siempre hay una pregunta, y vamos a contestar esa pregunta próximamente. Pero si el hombre es bueno, ¿por qué hay maldad? Si el hombre es bueno, ¿por qué el mal me molesta? Y observa siempre que detrás de esas preguntas hay toda una cultura de la culpa. El hombre se siente culpable. De algo se siente culpable. Del chicle que le robó al amigo cuando tenía 6 años. De los gansitos que se robaba cuando iba a lavar rotes. De algo se siente culpable, no lo sé. Pero lamentablemente el hombre siempre busca satisfacer sus necesidades alejado de Dios, siendo él mismo el centro de su vida y creyendo que la única manera que tiene para ser feliz es seguir su propio guión o seguir su propio libreto o seguir su propia guía de la vida. Y cuando realmente ves que es el hombre, te das cuenta de la dignidad con la que Dios lo ve. Es la corona de su creación. Es hecho a su imagen. Fue creado un poco menor que los ángeles. Señor, ayúdanos a poder tener una mente totalmente convencida por las Escrituras de todo esto. Ayúdanos a tener un corazón que puede latir delante de ti, entendiendo, Señor, que esto es tu verdad. Ayúdanos a silenciar las voces de todos los hombres, de todos los filósofos, de todas las diferentes cosmovisiones que el mundo pueda tener el día de hoy. Posiblemente cuando no te conocíamos, te ofendimos creyendo estas voces. Te ofendimos pensando que esta era la realidad porque no teníamos temor de ti, porque no teníamos la gracia efectiva, especial para creer en ti. Pero ayúdanos verdaderamente a tener una cosmovisión donde hablamos, pensamos y creemos del hombre, no lo que otros hombres nos dicen, sino lo que tu palabra nos dice. Mientras tenemos un mejor entendimiento de Dios, podemos también tener un mejor entendimiento del hombre. Y mientras nosotros llegamos a conocerte a ti como tú quieres que te conozcamos, también lograremos entendernos mejor a nosotros mismos. Así que danos tu gracia, danos tu amor, danos tu redención. Gracias por enviar al único que podía solucionar el problema del hombre, a Jesucristo, nuestro Señor, el hombre perfecto, quien tomó forma humana, quien vino en obediencia total a ti y nos salvó y nos redimió. Pedimos todo eso en el nombre de Jesús y te damos gracias en esta noche, Señor. Amén y amén.